Listo. Bueno, entonces esta clase vamos a ver las modificaciones anatomofisiológicas durante la gestación. Para eso yo he planteado un objetivo de clase con la finalidad de ver si podemos lograr durante esta sesión dicho objetivo, ¿no? Y vamos a definir con precisión los cambios anatomofisiológicos que ocurren en la mujer durante el periodo de la gestación. Este objetivo es importante porque nosotros debemos diferenciar aquellos cambios que se suscitan normalmente en la gestación y que son parte del proceso de aquellos que podemos identificarlos en algún riesgo como morfología del embarazo. Entonces, esto nos dará a nosotros una orientación para definir cómo puede ser y cómo va a ser nuestro trabajo de planificación de atención del cuidado, ¿no? Entonces, con esta finalidad vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes ya presentaron en la clase anterior para poder identificar cuáles son esos cambios. Y vamos a ver por qué se producen los cambios, ¿no? Vamos a identificar por qué. Estos cambios se producen con el objetivo de conseguir un buen ambiente para el desarrollo de la gestación, ¿sí? Es decir, necesitamos adaptar todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, con la finalidad de que se produzca una gestación, un embarazo normal, que provea todos los cuidados de crecimiento, de desarrollo y de emotividad hacia el feto, ¿sí? Estos cambios, por lo tanto, van a estar implicando factores hormonales, factores mecánicos y factores nutritivos, ¿no? Esas son las bases en donde se va a desarrollar un buen embarazo, aquellos factores hormonales que van a estar permitiendo la función y la redistribución de muchos procesos dentro del organismo, factores mecánicos que ayuden a que el organismo adapte estructuras, formas para el crecimiento y algo muy importante, supremamente importante, que es la parte de la nutrición, ¿no? Recuerden que el niño tiene que crecer y tiene que desarrollarse y esto lo logra a partir de la nutrición. Entonces, estas adaptaciones son fundamentales para producir el embarazo. Y vamos a identificar, vamos a iniciar por aquellos cambios cardiovasculares. Y vamos a ver que existe un aumento de la volemia, es decir, del volumen total de sangre en un 40 a un 45%, alcanzando su máximo valor durante la semana 28 a la 32. ¿Por qué será que la volemia alcanza su máximo, el aumento en la volemia alcanza su máxima expresión en la semana 28 a 32? ¿A quién se le ocurre? De acuerdo a todo lo que hemos visto. No se nos ocurre nada. ¿Sí me están escuchando? Sí, listen. Ya. ¿Por qué será que se aumenta en la semana 28 a 32 el volumen cardíaco, el volumen de sangre? ¿No? ¿No se les ocurre? De pronto, listen, será porque ya está todo formado el bebé y está comenzando también a nutrirse de la mamá, de la placenta. Ajá. Exactamente, ¿no es cierto? Porque en la semana 28 ya tenemos el feto, ya está completamente formado y se implanta normalmente ya la circulación placentaria, y vamos a tener ahí dos tipos de circulación, la circulación materna y la circulación placentaria. Pero la circulación placentaria o fetal, perdón,
La circulación fetal se inicia o se genera a partir de la circulación materna, de la sangre de la madre, ¿no? Entonces, por eso es la cantidad de volumen de sangre que se tiene que aumentar, ¿no? Casi duplica el volumen total de la sangre, ¿no? Porque tiene que ir generando, tiene que ir alimentando, eso es lo que hablábamos al inicio de los nutrientes, y eso se le hace a través del intercambio placentario. Por lo tanto, al haber una mayor cantidad de sangre, también aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente la frecuencia cardíaca se aumenta de un 15 a un 20% más de latidos, ¿no? Es decir, que encontraremos que una madre embarazada generalmente puede tener un promedio de 80, 85, 90 latidos por minuto. No llegan a más de los 100 latidos por minuto, ¿no? Pero sí hay un aumento porque tiene que bombear mayor cantidad de sangre. Hay un aumento del gasto cardíaco debido a justamente a que hay más cantidad de sangre y tiene que bombear con mayor fuerza y con mayor intensidad, ¿no? Hay una vasodilatación periférica generalizada, es decir, que los vasos periféricos, tanto de extremidades superiores e inferiores y de todas las partes distales, van a estar distendidos, dilatados, para coger mayor cantidad de nutrientes. Todo esto con una sola finalidad, ¿no? Al haber mayor cantidad de sangre, al estar los vasos más dilatados, lo que vamos a hacer es procurar que todos los espacios distales del organismo se nutran, y al nutrirse todos estos irán a confluir en la placenta y los nutrientes llegarán con mayor efectividad. Por eso inclusive hay una permeabilidad capilar para que los nutrientes pasen con mayor facilidad hacia la placenta y a través de la placenta al niño, ¿no? Por eso ustedes muchas veces deben escuchar que la placenta tiene una barrera que se llama la barrera placentaria, que es una barrera selectiva que deja pasar nutrientes u otras sustancias hacia el niño, y también detiene otras sustancias que considera que son nocivas para el niño. Por eso siempre esta funcionalidad, este intercambio entre la madre y el niño está tan estrecha, tan abierta para que el niño pueda alimentarse. Por eso es el riesgo, y por eso se recomienda que durante los primeros meses de vida, por lo menos hasta el 4º mes, la madre no ingiera nada en absoluto de medicamentos, porque pueden atravesar con facilidad la barrera placentaria y producir malformaciones en los niños. Esto es lo que generalmente sucede, ¿no? Cuando hay un desconocimiento de este mecanismo que se llama la barrera placentaria, muchas veces atraviesan, o puede ser enfermedades, ¿no es cierto?, que eran enfermedades víricas generalmente, que pueden atravesar la placenta y que pueden causar grandes alteraciones en la formación del niño, debido a este mecanismo que el mismo organismo procura para facilitar los nutrientes, ¿no? La presión arterial disminuye durante el 1º y 2º trimestre por disminución de las resistencias vasculares, ¿no? Como hay menos resistencia para que pase la sangre, para facilitar el intercambio de nutrientes, entonces la presión arterial va disminuyendo. Hay que controlar que no disminuya tanto, porque una presión muy baja es mucho más peligrosa que una presión alta, pero generalmente disminuye de 5 a unos 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso se considera como algo normal durante el 1er trimestre. En cambio, durante el 2º trimestre y 3er trimestre, la presión, o 3er trimestre especialmente, la presión puede aumentar, porque hay mayor acercamiento ya hacia el parto. Por lo tanto, se produce mayor presión justamente por el estrés, y porque el parto ya está inminentemente presente, y por eso también puede haber riesgos de producir una preeclampsia, ¿no? Aparte de otros mecanismos que también intervienen durante este proceso. Si es que tienen alguna pregunta durante el proceso de mi intervención, por favor les pido que vayan haciéndome, para que ustedes vayan también solventando sus inquietudes, ¿no? Sí, tengo yo, le dicen antes que le cambie la diapositiva.
Sí, no, no, Sí, pero ¿hasta cuánto ya. puede subir o alterarse la presión, como dice usted, como ya se acerca la labor de parto, todo eso? ¿Hasta cuánto podemos nosotros considerar que todavía esté dentro del rango normal? Ya, no solamente, recuerden que no solamente el valor de la presión arterial es la que nos define si una persona está mal o bien, ¿no? Podemos del valor normal que un adulto tiene, es decir, 70 a 110, esperar que suba como máximo de unos 10 milímetros de mercurio, ¿no? Es decir, estamos hablando de 120, 80, pero si es que ya son presiones mucho más altas, unidas a otros signos como, por ejemplo, dolor de cabeza, retención de líquidos que está produciendo hinchazón, aparición de proteínas dentro de la orina, ya estamos nosotros considerando que estamos frente a una patología del embarazo, entonces ya no podríamos considerarlo eso normal. Pero si solamente hay un aumento de la presión sin otros signos y síntomas visibles, podríamos considerar como una entidad normal dentro del embarazo. Entonces estamos hablando de, siempre decimos más o menos 10 milímetros de mercurio del valor normal, ¿no? Partamos siempre de los valores normales. Si es un adulto, del valor normal que tiene un adulto. ¿Ya? Ya, Lice, gracias. En cambio, con relación a los cambios hematológicos, es decir, aquellos que están dentro de la sangre, vamos a ver que hay un aumento de la masa eritrocitaria, una masa de volumen plasmático más concentrada, es decir, hay más eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Porque tienen que transfundirse hacia la placenta y por lo tanto hay una mayor concentración de estos glóbulos, ¿no? También vamos a encontrar que los niveles de hemoglobina van a variar y van a determinar, por ejemplo, la hemoglobina de 11 gramos por decilitro, va a haber un hematocrito del 24%, una leucocitosis. ¿Para qué sirven los leucocitos? Ya deben saber en forma general los leucocitos para qué sirven. A ver, leucocitos. Ayudan a combatir todo lo que es infecciones. Los leucocitos son una clase, sí, está muy bien, es una clase de glóbulos blancos y los glóbulos blancos nos ayudan a protegernos o a combatir infecciones, ¿no es cierto? Al haber una leucocitosis, quiere decir que hay un aumento de los glóbulos blancos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las hormonas? Decía que el organismo empieza a defender el organismo porque piensa que hay un ataque, hay una entidad que no es normal para él y por eso se produce una hormona que está sosteniendo este ataque para que no se venga a dañar el embarazo. Entonces, esta es una leucocitosis leve que se produce porque hay una reacción inmunitaria del organismo, ¿no? Si no hubiera la intervención de las hormonas, pues se produciría como una defensa del organismo para eliminar el embarazo, ¿sí? Pero gracias a estas intervenciones, pues el organismo se regula y deja que el embarazo se transcurra con facilidad. En algunos casos, como preeclampsia o eclampsia, se relaciona esta leucocitosis o se piensa que hay una relación de la leucocitosis y que el organismo produce un mecanismo de defensa que no reconoce al embarazo como tal y lo trata de eliminar, produciendo alteraciones justamente en la sangre, en la presión, ¿no? Entonces, miren, hay una relación, eso quiere decir que el organismo no está identificando normalmente qué es lo que sucede y que por eso trata de desecharlo, ¿sí? Generalmente las preeclampsias o las eclampsias se ven en edades muy tempranas, como en adolescentes o en mujeres con
con embarazos ya muy añejos, ¿no? Es decir, pasado los 34, los 35 años, en donde ya no se debería tener un embarazo, ¿no? O pasado los 40 años, ¿no? Un poco más extendiéndonos. Bueno, entonces, con relación a los cambios hematológicos, vemos también que hay una hipercoagulabilidad, que significa que los niveles de coagulación están aumentados debido a que hay mayor cantidad de eritrocitos y por lo tanto se hace con mayor facilidad coágulos, ¿no? Por eso es que a la mujer embarazada siempre hay que educarle que mantenga caminatas, que mantenga las piernas elevadas generalmente en la tarde para evitar la formación de trombos y de coágulos, ¿no? Si nosotros le hiciéramos un examen de tiempo de coagulación, vamos a ver que hay una alteración mínima en los tiempos, es decir, que se ha aumentado. Es más fácil que produzca un coágulo y que por eso hay que tener medidas de educación, ¿no? Indicarle que utilice calzado cómodo, calzado bajo, además porque la relaxina también produce distensión y relajamiento de las articulaciones, como ustedes se deben acordar, y para evitar posibles trombos a nivel de las extremidades inferiores, sobre todo, ¿no? En cuanto a los cambios urinarios, vamos a ver que hay un aumento, no me pase nada, no, que hay un ligero aumento del tamaño de los dos riñones, ¿sí? Y también un desplazamiento hacia arriba de los riñones, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen, mira, la cavidad uterina está totalmente ocupada y los riñones están por detrás del útero, ¿no? Pero el útero ya está totalmente globoso. Esto hace que, miren, los riñones se desplacen un poco hacia arriba y hacia los lados. No vemos del otro lado, por aquí en una radiografía, miren, está un poco desplazado, el otro riñón también está más desplazado, y ahí miren acá abajo ya tenemos los uréteres están aquí a los lados y la vejiga que está aplastada, por lo tanto hay una alteración en el plano geográfico, digamos, del sistema urinario, y por eso el aplastamiento de esta vejiga produce una inflamación, aparte de todos los cambios hormonales que ya los hemos estudiado, que la pared se hace más laxa, que los uréteres se hacen más laxos, y eso hace que haya flujo de orina constantemente o que no salga totalmente la orina porque hay este aplastamiento, ¿no? Y eso hace que también la mujer sea más lábil, o sea, más propensa a tener infecciones de vías urinarias, y que estas infecciones suban con mayor facilidad hacia los riñones que están desplazados y que no tienen un funcionamiento adecuado, ¿no? Esto hace que el riñón tenga que funcionar a 1000 por hora, o sea, aumentar su producción de orina, por lo tanto hay un aumento del flujo plasmático renal, y el glomérulo, que es la unidad de filtración del riñón, también está funcionando a 1000 por hora para producir una buena cantidad de orina. Además hay más cosas, más desechos que eliminar, entonces los riñones están funcionando a 1000 por hora en toda su capacidad. Por eso es importante que digamos a la madre, que le eduquemos a la madre que durante el embarazo tiene que también tener un buen aporte de líquidos, sin exagerar la cantidad, pero que tiene que estar siempre hidratada para que sus riñones no se sequen. Es como el radiador de un carro, ¿no? Si usted al radiador del carro no le pone agua, el carro en un momento se va a fundir. Lo mismo va a pasar con los riñones de una embarazada. Si usted solamente está sacando agua a través del sudor, de las pérdidas insensibles, de la orina, usted va a fundir esos riñones y va a haber mayor propensión a que se dañen o que produzcan infecciones más seguidas, ¿no? También va a haber un reflujo vésico-uretral, porque, ¿no? Es decir, de la vejiga se va a regresar la orina hacia los uréteres por esta presión que realiza el feto sobre la vejiga, ¿no? Y al haber este reflujo vésico-uretral, se va a producir
contaminación, porque en la vejiga ya tenemos orina con bacterias. Esta parte podríamos decir, perdón, ya se me cambió, esta parte de los uréteres que conectan al riñón es aséptica, es decir, es limpia, pero sí en la vejiga nosotros ya tenemos bacterias. Al haber este reflujo, las bacterias pueden subir y pueden ascender hacia los riñones y producir glomerulonefritis, es decir, infecciones de la unidad de los glomérulos de los riñones y complicar el cuadro de una mujer embarazada. Y al final vamos a tener polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Aumento de ¿El micciones, aumento de qué? de las Ajá. micciones. Polaquiuria significa que tenemos mayor producción de orina y por lo tanto estamos orinando más continuamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir con la otra presentación. Los cambios en el aparato genital. En el aparato genital nosotros vamos a encontrar dentro del aparato, no solamente está mal el título, ¿no? Vamos a encontrar cambios a nivel de las mamas. Como ustedes pueden ver, va a haber una hiperplasia e hipertrofia de los alvéolos mamarios, es decir, hiperplasia significa mayor cantidad, plasia, tejidos, ¿no? Crecimiento de más tejido mamario, por lo tanto, las mamas se vuelven más grandes, más voluminosas, e hipertrofia significa agrandamiento, ¿no? Agrandamiento de los alvéolos mamarios. Las mamas están en este momento preparando para recibir toda la cantidad de leche necesaria para poder alimentar al niño. Entonces siempre va a haber una hiperplasia y una hipertrofia de los alvéolos mamarios. Va a haber una aparición de la red mamaria venosa, como ustedes ven, la red superficial y la red la red superficial y la red profunda. Va a haber mayor cantidad y va a ser más visible, porque ella es la que va a ayudar a llevar los nutrientes de la leche y va a poder nutrir toda la mama, ¿no es cierto? También van ustedes a notar que a partir de las 12 semanas de embarazo va a haber la aparición de calostro, ¿sí? El calostro que ayer leía un artículo es aquel que está arriba está. Perdón un ratito. Sí, el calostro está constituido por un montón de anticuerpos, de vitaminas y de 700 tipos de bacterias y de virus que están componiendo el organismo o que viven en el organismo de la mujer. No sabe, esas bacterias y esos virus pueden ser benignos o pueden ser malignos, pero viven dentro del calostro. ¿Y cuál es la finalidad? De transmitir esos virus y esas bacterias en las primeras horas al niño para que él inmediatamente adquiera las defensas contra esos microorganismos. Es la única forma en que nosotros nos inmunizamos naturalmente. Entonces, miren, al parecer, nosotros pensaríamos que es algo terrible, ¿no es cierto? Que se nos pasan virus y bacterias a través del calostro, pero estamos creando una inmunidad natural para que el niño sea más resistente y pueda sobrevivir. Entonces, durante ya las 12 semanas de embarazo ya se empieza a producir este calostro para producir al final, durante la lactancia, el traspaso de esta inmunidad, ¿no? Vamos a ver la hipertrofia de las glándulas sebáceas que están alrededor del pezón, que se llaman los tubérculos de Montgomery, ¿no? Que nos ayudan a erectar, es decir, a parar los pechos y a poderlos llenar de leche para que se produzca
la lactancia con facilidad, ¿no? Entonces, estos tubérculos, estas bolitas que se dan alrededor del pezón, aparte de que también hay una hiperpigmentación, ¿no? Debido a la fucsina, ¿se acuerdan? Debido a la hormona que hiperpigmenta y de la progesterona, estrógenos y progesterona que producen una mayor pigmentación de los alvéolos. Estos tubérculos de Montgomery son las áreas más sensibles o que nos dan mayor sensibilidad en el pezón y hacen que el pezón reconozca la succión del bebé y esa succión se transmite hacia ese estímulo se transmite hacia el cerebro y el cerebro inmediatamente retorna la respuesta con mayor producción de leche en todo el proceso de producción de prolactina y demás, ¿no? Ahora sí, en el aparato genital vamos a encontrar cambios importantes, ¿sí? Primero, vamos a ver que hay un aumento de la secreción vaginal por hormonas, debido a las hormonas esteroides, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? ¿El flujo vaginal no es? Una leucorrea es un flujo vaginal, una secreción vaginal, ¿no es cierto? Ahí está en la diapositiva, es aumento de la secreción vaginal, pero esta leucorrea es una leucorrea fisiológica, quiere decir que es una leucorrea normal, porque también puede haber leucorreas anormales. Una leucorrea normal no tiene olor desagradable, ¿sí? Y está compuesta por células vaginales descamadas que aumentan su cantidad y por eso tienen que salir al exterior a través de una secreción. Esta leucorrea tiene una finalidad de proteger a la mujer frente a infecciones oportunistas, pero puede también aparecer o provoca la aparición de hongos, por eso hay que indicar siempre a la mujer que no se altere frente a este tipo de leucorrea, que es una secreción blanquecina sin olor, ¿sí? Que a veces puede ser en poca cantidad o a veces puede ser abundante, que es un mecanismo de defensa propio durante el embarazo para sacar todas las bacterias y virus y no produzcan alteración, pero al mantenerse la zona genital humedecida puede favorecer la aparición de hongos. Entonces hay que enseñar a que la mujer tenga un aseo prolijo, a que cambie su ropa interior constantemente, a que en lo posible no utilice protectores diarios o si los utiliza adecuadamente. ¿Cómo es utilizar adecuadamente un protector? Un protector le va a durar como máximo 4 horas, ¿no? Entonces usted a las 4 horas tiene que hacer un cambio de protector. De lo contrario, toda la secreción que se acumula en el protector va a empezar a producir crecimiento bacteriano y esas bacterias nuevamente van a contaminar la vagina. Entonces hay que enseñar, si la señora utiliza protector, ese protector tiene que ser cambiado con mayor frecuencia, cada 2 o cada 3 horas, para evitar el crecimiento y la proliferación de bacterias. En cambio, en cuanto a los cambios metabólicos, vamos a encontrar que hay un aumento del peso y de la dieta también, ¿no? O sea, la mujer va desde el inicio del embarazo hasta el final, se espera que aumente por lo menos 12 kilogramos de peso, ¿sí? Que estaría constituyendo el peso del feto más la placenta, ¿sí? Por lo tanto, la dieta también se va a modificar. ¿Por qué? Porque ya no va a comer una vez, sino que va a distribuir sus comidas en el día en 4 o 5 o hasta 6 comidas. Se espera que el aumento de peso sea de 1 kilogramo al mes, ¿sí? Y se recomienda que su peso, ya les dije, durante toda la gestación esté entre 9 y 12 kilogramos. Eso sería el peso ideal que la mujer debería incrementar para saber que el feto está creciendo adecuadamente. Hay que tener un control y por eso son importantes las visitas al médico, ¿no? Para saber si ese peso, incremento de peso, es por el líquido amniótico, por la placenta y por el feto, o
o solo la madre está engordando y creciendo o aumentando de peso, ¿no? Es importante saber, por lo tanto, la dieta de la mujer tiene que ser balanceada para que ella no aumente terriblemente de peso y el niño se quede delgadito y flaco. Es porque ha habido un descontrol, no ha habido un buen control en cuanto al crecimiento y en cuanto a la alimentación. Vamos a encontrar también que hay un aumento en el metabolismo basal en un 20%, ¿sí? En el consumo de oxígeno. Por lo tanto, las necesidades y aportes de oxígeno de la mujer son mayores durante el embarazo. Es por eso que cuando ustedes toman la saturación de oxígeno, ¿en qué nivel una mujer embarazada es el mínimo que debe presentar? Eso ya está. A ver, cuando toman la saturación, ¿cuál es el nivel de alarma que ustedes encontrarían en una mujer embarazada en la saturación de oxígeno? Porque aquí nos está diciendo que aumenten un 20% el consumo de oxígeno, es decir, hay más consumo de oxígeno. ¿En qué porcentaje de saturación ustedes se alarmarían con una mujer embarazada? Al presentar un 85% o inferior a ese valor. Bueno, en el ministerio se manejan valores mucho más altos. Cuando una mujer ya presenta un 90% de saturación, ya nos alarmamos y enseguida vamos a hacer un control, ¿no? Un control de por qué está insaturando, porque hay un gasto más elevado de oxígeno. Entonces, cuando ya la norma del ministerio dice, cuando una mujer embarazada tiene un 90% de saturación, es una alarma, algo está pasando. Y no hay que dejar que baje mucho, ¿no? Porque necesita ella oxígeno y necesita el niño también oxígeno a través de la placenta, entonces no hay que dejar, hay rápido que actuar. En este caso, pues, tendríamos que saturar a través de poner oxigenoterapia, ¿no? Va a suceder que en la primera mitad del embarazo se produce una situación de anabolismo, es decir, se va a producir un acúmulo de reservas, ¿no? De reservas nutricionales. ¿Por qué durante el primer trimestre, mitad del embarazo? Porque durante esa primera mitad del embarazo, se está formando el feto y está requiriendo mayor cantidad de nutrientes. Por eso es de vital importancia que durante la primera mitad del embarazo, es decir, los 4 meses y medio primeros, la mujer tenga una alimentación extremadamente buena, porque los nutrientes de allí se van a extraer para ir formando todos los aparatos, todos los tejidos. Imagínense lo que es que se forme el sistema nervioso, que se forme el corazón, que se formen los riñones. Durante esta etapa es la etapa de formación. Y si nosotros no comemos y agudizamos esta situación por el vómito y la emesis que se produce durante los primeros meses, pues estamos quitando los nutrientes esenciales para formar estructuras que son de gran importancia, ¿sí? Pero durante la segunda mitad del embarazo, en cambio, es un periodo de catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es el gasto de todas las reservas que veníamos acumulando durante el primer mitad del embarazo para que el niño ahora ya empiece a crecer, ¿no? Ya solamente le vamos a alimentar y a que vaya creciendo y se vaya agrandando. Entonces, en la segunda mitad del embarazo, recuerden, se produce el catabolismo y este catabolismo es fundamental para que el niño crezca y tome las dimensiones adecuadas, ¿no? Entonces, primera mitad del embarazo, anabolismo, que es guardar las reservas, y en la segunda mitad el catabolismo, ¿no? Para que el niño crezca. En cuanto a los cambios endocrinos, vamos a ver los primeros cambios a nivel de la hipófisis, ¿no? Hay una disminución de la LH y la SH, ¿sí? Que son aquellas que están produciendo todo el ciclo menstrual, el ciclo ovulatorio, y como ya no hay razón de que la mujer siga ovulando, entonces estas hormonas van a dejar de producirse, van a haber una alteración
y ya no se va a producir el ciclo ni menstrual ni el ciclo ovulatorio durante el embarazo. Pero sí, en cambio, va a empezar a funcionar progesterona, estrógenos y prolactina. La progesterona y los estrógenos, ustedes saben que son las hormonas que están vigilando el adecuado crecimiento del feto, están produciendo el adecuado crecimiento del feto, y aparte de eso están promoviendo la formación y la funcionalidad de la placenta, ¿no? A través de la producción de estas hormonas se irá nutriendo y formando la placenta y asegurando la supervivencia del niño. Y al final también a partir de las 12 semanas ya vamos a empezar a producir prolactina para que al final del embarazo se instaure con facilidad la lactancia materna, ¿sí? La prolactina junto a la oxitocina van en aumento o van a tener sus niveles máximos durante el parto, ¿no? Durante todo el embarazo van a estarse produciendo y van a tener niveles aceptables o niveles mínimos durante el embarazo, pero una vez que se desencadena el parto, estos niveles van a aumentar exponencialmente con la finalidad de poder cumplir su función, ¿no? En cuanto a los cambios psicológicos del primer trimestre, ¿no? Estos cambios se han hecho o se estudian con profundidad porque en la mujer ocurre cambios profundos a nivel psicológico. Ustedes ven que el cuerpo de una mujer embarazada se transforma totalmente, ¿no? Se transforma, cambia su fisonomía, y eso hace que también la mujer sufra cambios psicológicos durante el primer trimestre. ¿Y cuáles son esos cambios? Hay una ambivalencia afectiva hasta que podamos aceptar la idea de lo que es el embarazo y aquellos cambios que se van a producir en el organismo. Entonces, no es fácil. Cualquier persona podría decir, ay, pero qué chévere, está embarazada. Sí, qué lindo estar embarazada, pero se me empieza a manchar mi cara. Sí, qué lindo que está embarazada, pero ya no me queda la ropa y ahora parezco un globo, porque se me hinchó el abdomen y ya perdí mis curvas. Así que bonito estar embarazada, pero mis mamas han crecido. Y esos cambios se manifiestan y hay muchas mujeres que no pueden procesar adecuadamente estos cambios. Imagínense, además, estamos hablando en un proceso normal o digamos en un proceso aceptado del embarazo, cuando yo quise embarazarme, ¿no es cierto? ¿Qué sucederá con aquellas mujeres que no querían ese embarazo, que nunca planificaron siquiera tener un embarazo y que se produzcan estos cambios tan bruscos dentro del organismo? Entonces va a haber una ambivalencia, es decir, en un momento va a estar feliz, otro momento va a estar triste, otro momento va a estar preocupada porque va a empezar a pensar, ¿estará bien el bebé? ¿Se estará formando bien? ¿Estará completo? Esas son las ideas que generalmente se nos atraviesan por la cabeza, ¿no es cierto? Y a veces estamos tan felices de estar embarazadas y otras veces estamos tan deprimidas porque no nos queda nada o estamos mal, nos sentimos mal, ¿no es cierto? Porque hay una entidad que se está formando dentro de nosotros que es diferente, no somos igual, somos diferentes. Sin embargo, hay que ayudar a la mujer embarazada a entender este proceso y también a hacerle aceptar este proceso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la educación, dándole la información que ahora ustedes ya saben, que por qué se produce esto, por qué hay mayor disponibilidad a las infecciones, para que la mujer también tenga tranquilidad y sepa cómo manejar y no piense que todo es enfermedad y que se está yendo y que le está yendo mal en su embarazo. Sin embargo, sí vamos a tener periodos de introversión personal, es decir, periodos en aislamiento en que quisiéramos estar solas para recapacitar sobre el proceso de la maternidad, para poder entender estos cambios, para poder proyectarnos con relación a cómo va a ser el futuro con un hijo, ¿no? Y también vamos a encontrar que la mujer durante este periodo tiene bastante labilidad emocional, es decir, tiene una fragilidad, es mucho más sensible a las emociones y puede
terminar más fácilmente en llanto o puede tener episodios de ira y no entenderse en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En cambio, en el segundo trimestre del embarazo, ya ahora sí ya está convencida de que hay un embarazo, de que ya se ha resignado a todos los cambios que se han producido, a todas aquellas modificaciones a nivel morfofisiológico. Y ahora la preocupación fundamental de la mujer, ¿cuál es? Es el bienestar del hijo, ¿no? Mi hijo estará bien, se habrá formado bien, cómo va a ser el parto, empieza a tener preocupación ya sobre el parto y eso hace que tenga un nivel de estrés, ¿no? Y empieza a tener un poco de miedo también con relación al parto. Entonces, en este periodo hay que darle la confianza, hay que darle la educación necesaria para que entienda cómo es el proceso, cómo lo tiene que llevar y qué cambios también se van a producir durante el parto. Definitivamente durante el segundo trimestre ya los estilos de vida de la mujer se espera que ya hayan cambiado, que tenga una vida más tranquila, que tenga afianzado los hábitos saludables para que su hijo pueda crecer y desarrollarse en forma óptima. Y ya hay una adaptación completa al embarazo, ¿no? Ya en el segundo trimestre podríamos decir que la mujer ya disfruta del embarazo. Es una mujer que está orgullosa, que está contenta de estar embarazada, incluso su aspecto personal ya es diferente, se arregla y se les ve a unas mujeres embarazadas muy bonitas cuando han tenido un proceso ya de adaptación psicológico mucho mejor. En el tercer trimestre, ya definitivamente el cuerpo cambió totalmente, ¿sí? Son ya más que evidentes los cambios que se han dado a nivel del cuerpo y empieza a tener fantasías ya a pensar cómo va a ser su hijo, empieza a preguntar si se parecerá a mí, se parecerá al papá, cómo será, y también aparecen lo que les decía, los temores y las ansiedades por lo que viene el parto, ¿no? En definitiva, podríamos decir que esos son en grandes rasgos los cambios que se producen. Se me saltó una lámina, no sé, no la encontraba aquí sobre aquellos cambios, no está, pero pongámosle esta lámina, sobre los cambios que se dan en cuanto al aparato gastrointestinal, ¿no? Hay aumento de la vascularización a nivel de la boca y de la lengua y por lo tanto se produce una cialorrea, es decir, hay mayor cantidad, hay mayor producción de saliva para facilitar la deglución y todo el desdoblamiento de los nutrientes. Pero recuerden también que se produce, como hay aumento hormonal, sobre todo de la progesterona, se van a producir durante los primeros meses de embarazo mayor probabilidad de que haya náuseas y vómitos, y eso hay que saber controlar para que la mujer no baje mucho de peso, aunque generalmente se considera normal que durante los primeros meses de embarazo, es decir, hasta el cuarto mes de embarazo, la mujer, en lugar de aumentar de peso, baja, justamente por las vómitos y por las náuseas, ¿no? Eso es normal, se ha visto ya en muchas mujeres que eso sucede, pero a partir del cuarto mes estas molestias disminuyen o desaparecen totalmente y empieza la mujer a ganar peso, ¿no? Hemos visto también que hay cambios a nivel de los músculos, como ya hemos visto por la producción de la relaxina, hay una relajación de las articulaciones, por lo tanto hay mayor probabilidad de que la mujer en este periodo se tronche los pies, se caiga, ¿no? Hay una modificación a nivel de la columna vertebral, como ya les había indicado también, para facilitar el llevar el peso hacia adelante. El centro de la gravedad sube a nivel del tórax, sube por debajo de las mamas y hay una mayor cifosis, ¿no?
para poder tolerar el peso y que la columna no se estropee tanto, ¿no? La columna vertebral. Sin embargo, se presentan lumbalgias debido al peso que constituye el feto. Pueden haber también durante el tercer trimestre la aparición de calambres y parestesias. Los calambres ya todos sabemos que es un estirón, ¿no es cierto?, de las fibras musculares. ¿Qué son las parestesias? ¿Qué son las parestesias? La sensación de hormigueo, Lisa. Exactamente, parestesias son sensaciones de hormigueo, ¿no? Que generalmente se producen en las extremidades superiores o inferiores, pero con mayor frecuencia en las extremidades inferiores. ¿Y por qué o a qué están relacionadas estos calambres y estas parestesias? Están relacionados con el cambio de electrolitos, de calcio y de fósforo, y también porque hay una disminución en el retorno venoso, por eso se producen estos calambres. Suelen generalmente aparecer por la noche y durante la segunda mitad del embarazo, ¿no? Puede también producirse a nivel del abdomen una diastasis de los rectos abdominales. ¿Qué son los rectos abdominales? Los músculos laterales que están a nivel del abdomen. La diastasis, ¿qué significa? La separación muscular, ¿no?, en la línea media. Ustedes ven en la línea media donde se forma la pigmentación o la línea blanca, hay una separación de los músculos abdominales, ¿no? ¿Con qué finalidad? De dar mayor espacio al útero y de que el niño pueda desarrollarse más. Sin embargo, esto en general no debería producir ninguna molestia, ¿no? Quizá un poco presión de los órganos que están hacia los lados, es decir, vuelve a sufrir el intestino, el vaso también, el hígado. Sí, pero sin producir mayores molestias, ¿no? A nivel del intestino, como hay una opresión, sí se va a producir dificultad para el tránsito alimenticio, el proceso final del tránsito alimenticio, y por eso también se va a producir compactaciones fecales y se puede producir, o es más fácil que se produzca hemorroides por estas compactaciones fecales, pues la mujer no puede hacer su deposición con facilidad, ¿no? Debido a la deshidratación que se produce por un lado, y también a la falta de motilidad intestinal, que hace que el proceso de paso de la alimentación ya para su proceso final, es decir, para la elaboración de las heces fecales, se demore mayor tiempo y por lo tanto se produzca mayor esfuerzo para realizar las deposiciones. Por eso también se producen las hemorroides. Recuerden también que todo tiene que ver con la producción hormonal, ¿no? La producción hormonal también está acentuando la aparición de hemorroides al haber una mayor vasodilatación y al haber una mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto en forma general con relación a todos los cambios que se suceden, miren, dentro del organismo de una mujer. Como ustedes ven, son cambios extremos que durante pocos meses se están produciendo para albergar a un nuevo ser. Y para su suerte, la pregunta del día se ha desaparecido, pero no podemos permitir que esto nos pase, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a hacer, antes de eso, ¿o tienen ustedes alguna pregunta antes de pasar yo a las preguntas? Buenos días, Licen. Buenos días. Yo tengo
O sea, en esto del embarazo también es donde la mujer también comienza a perder lo que es el calcio por lo que le está dando al bebé, pero también hay los doctores que les mandan a tomar calcio porque lo que no tienen suficiente, tanto para ella como el bebé, pero hay personas que, o digamos, un ejemplo, una mujer está embarazada pero no tiene mucho calcio y el doctor le manda a tomar, pero le dice que es alérgica al calcio. ¿Qué se puede hacer en este caso? A ver, generalmente la falta de calcio se debe a la producción hormonal igual, ¿no? Hay alteraciones o los requerimientos de calcio van a ser mucho mayores durante el embarazo y durante el parto, ¿sí? La pérdida del calcio no se produce inmediatamente, sino después del primer embarazo, en donde ya se ha tenido una extracción del calcio para la formación o la transmisión a través de la placenta para el niño. El aporte de calcio generalmente se lo debe hacer en forma natural, es decir, a través de una dieta balanceada y equilibrada. Eso quiere decir que durante el embarazo la mujer tiene que consumir alimentos ricos en calcio, no aquellos tradicionales. Por ejemplo, nosotros nos dicen calcio y enseguida pensamos en la leche y el queso. Y no son las únicas fuentes de calcio, ni las mejores fuentes de calcio, porque la leche y el queso tienen mucha grasa. Y al haber mucha grasa, estamos alterando también el sistema digestivo de la mujer. Durante la segunda fase del embarazo hay una como intolerancia a las grasas de la mujer. ¿Por qué? Porque el organismo le va pidiendo lo que el niño necesita. Al inicio vamos a tener requerimientos de hidratos de carbono, como al final del embarazo también vamos a querer comer hidratos de carbono. El cuerpo nos pide muchas veces las cosas que necesita, pero hay una intolerancia durante todo el embarazo en muchas de las mujeres para la grasa, ¿sí? Porque hay un enlentecimiento del sistema metabólico y de la producción de todas las hormonas anexas. Recuerden, el páncreas, el hígado, sí, procesan con mayor lentitud y por lo tanto puede haber la aparición de cálculos, de problemas vesiculares, ¿no? Entonces, no son las fuentes más recomendables la leche y el queso, sino verduras, frutas, ¿sí? Por ejemplo, el kiwi es una fuente muy buena para aportarnos calcio, ¿no? Los chochos son fuentes, la quinoa. Entonces, no necesariamente tenemos que tomarnos o medicarnos o a través de vitaminas, no son muy efectivas, digamos, las vitaminas artificiales. Y recuerden algo muy importante, que el calcio se procesa siempre y cuando nosotros tengamos vitamina D. Y la vitamina D no se la adquiere en forma artificial, sino exclusivamente exponiéndonos al sol. Nuestra piel procesa a través de nuestras células la vitamina D con los rayos solares. Somos un poco como las plantas, necesitamos del sol para poder procesar la vitamina D. Entonces hay que enseñar a la madre que debe tomar sol en las horas adecuadas. ¿Cuáles son las horas adecuadas? 9 o 10 de la mañana y pasado las 4 de la tarde, o sea, 3:30, 4 de la tarde, en donde los rayos solares no son perjudiciales y no le van a alterar su piel, ¿no? Sobre todo los baños de sol en la mañana son indispensables y necesarios para poder procesar la vitamina D y el calcio en esta circunstancia. Gracias, Luis. Ya, mija. Listen, yo tengo, no preguntas, sino como recalcar lo que usted dijo sobre los cambios anatomofisiológicos. Es por eso que a la madre gestante, no más que todas las primerizas, porque la verdad se ignora todo este proceso evolutivo que se atraviesa. Es por eso que el sistema de salud exige o le exige a la madre desde los primeros días que ella sabe que está embarazada para descubrir alteraciones en estos cambios anatomofisiológicos.
O sea, y a veces la madre, o bueno, eso pasa de personas que a lo mejor ignoran sobre el tema, o me refiero a las partes rurales, así no, Ajá. que a veces por trabajar, lo que sea, o por no ir a perder el tiempo en el hospital, esperar que la atiendan, entonces, o sea, dejan de hacerlo. Entonces ahí es donde vienen problemas al feto o al bebé después de que nace, porque no adquiere los tratamientos necesarios o igual las indicaciones necesarias, porque a veces naturalmente podemos hacerlas, pero no sabemos cómo va a funcionar nuestro organismo desde el primer embarazo, cómo va a ser aceptarlo, ¿no? Eso Ajá. es lo que quería decir, aportar. Ajá. Muchas gracias. Así es el proceso, ¿no? O sea, muchas, yo diría que el 90% de las mujeres no tuvimos una conciencia real de lo que significa el embarazo, tanto a nivel anatómico de nuestro cuerpo como a nivel emocional, ¿sí? No tuvimos esa conciencia y por lo tanto pensamos que es un proceso más que se da y ya. No tuvimos los detalles, por ejemplo, de que el cerebro se forma ya en las primeras semanas, el tubo neuronal se está formando a las primeras semanas del embarazo. A veces ni siquiera nos sabemos ni nos enteramos de que estamos embarazadas y el sistema nervioso ya se está formando, el sistema nervioso rudimentario. Y eso necesita de un aporte, por ejemplo, del ácido fólico y muchos ni siquiera sabemos y seguimos consumiendo y seguimos con nuestros hábitos insalubres de vida, ¿no es cierto? Entonces, miren, todas esas afectaciones se van transmitiendo a nivel celular a los niños, ¿no? Todas las emociones, todas las carencias de nuestro cuerpo también se van transmitiendo al bebé. Por eso es la importancia de concientizar a la madre, no solamente a la madre, sino a la mujer de la importancia de lo que es el embarazo. Las niñas deben saber que es una etapa fundamental en la vida, ¿sí? De la formación del otro ser y en mi vida también, porque yo, producto de un embarazo, puedo tener después problemas de salud por no haber tenido un embarazo saludable, un embarazo adecuado. Por eso debemos insistir tanto en que las niñas no deben embarazarse porque su organismo no está preparado. Imagínense para tantos cambios que se producen. Su organismo no ha madurado lo suficientemente para tener otra vida, ¿sí? Entonces, eso tenemos, la educación que ustedes tienen para dar a un paciente es extremadamente grande. Con que yo le diga a la mamita, vea, mi hija, durante los primeros meses usted tiene que consumir vitamina C, ¿sí? Eso le puede salvar la inteligencia de su hijo y puede evitar que tenga problemas neuronales que después se arrepienta toda la vida, ¿no? Porque si usted no consume vitamina C y ácido fólico que está dentro de la vitamina C, ¿no es cierto? Usted puede tener un hijo con espina bífida y la espina bífida le va a dar retardo mental al niño, le va a dar parálisis cerebral, le va a dar parálisis muscular. Entonces, miren, como una indicación que aparentemente sería sencilla de decirle, tome jugo de naranja, consuma frutas, tómese también las vitaminas que le da, porque otro problema es, las señoras van al centro de salud, les dan las chispitas, les dan las vitaminas, ay, me dieron solo esto, ¿sí? Y no se consume. Y no, como no le hemos explicado, por ejemplo, que cuando le damos ácido fólico va a tener problemas de estreñimiento y que tiene que tomar más agua, como siente que le hace mal, deja de tomar, ¿sí? Y son recursos que se van perdiendo y que van afectando la salud. Entonces, miren, el aprender nosotros bien puede ser la diferencia de una mujer embarazada cuando nosotros les instruimos, les educamos. Por eso decimos que la enfermería es de educación, de instrucción, de atención también, pero sobre todo de irle educando paso a paso, ¿no? Y por eso es que el Ministerio y la OMS, todas las decisiones del Ministerio de Salud, como ustedes ven, se basan en las recomendaciones de la OMS. La OMS lo que sugiere es, para tener un control adecuado del embarazo, debe haber como mínimo 5 controles. Deberíamos tener controles
todos los meses del embarazo, es decir, 9 controles. Lo óptimo sería tener 9 o 10 controles, ¿no? Pero lo mínimo que dice es que tengamos 5 controles de embarazo para asegurarnos de alguna forma que ese niño está creciendo adecuadamente. Dicen una cosa, yo vi un video de una niña de 6 años que tuvo un embarazo por un hermano que tenía problemas, que se dice, de retardo mental, y le viola a esta niña de 6 años. Y el promedio de vida del hijo crecieron como hermanos. La niña que tuvo este bebé. Y este joven vivió hasta los 45 años. Entonces significa que quizás mientras más niñas sean, el promedio de vida de sus hijos van a ser igual cortos. No necesariamente. A ver, primero, que una niña de 6 años se embarace significa que la niña ya estuvo ovulando, y eso es extremadamente raro, que una niña ovule tan temprano, ¿no? O sea, es un caso que se requeriría de mucho estudio, porque si bien es cierto, hoy las menarquias son más tempranas, pero a los 6 años es extremadamente temprano, ¿no? Es decir, no tuvo una niñez, porque pasó de una infancia, a los 5 o 6 años se termina la infancia y directamente pasó a la pubertad. Eso es algo bastante raro. Ahora, si tuvo su hijo, fue producto de una violación y fue de su hermano que tenía retardo mental, y ella también tenía los genes de dicha enfermedad, el producto de esa relación, es decir, el embarazo de esa relación, va a tener los mismos desperfectos, las mismas anomalías, y quizá por eso es que su expectativa de vida fue menor, ¿no? Por los genes adquiridos del padre y de la madre, no necesariamente porque fue de una mujer, de una niña extremadamente niñas, o sea, un embarazo tan joven, ¿no? Pero por supuesto, mientras más temprano sea el embarazo en una mujer, pues va a tener más complicaciones, porque el cuerpo, ese cuerpito no está diseñado para embarazarse y sufrir tantos cambios, si ni siquiera su cuerpo ha terminado su proceso de desarrollo y de maduración. Imagínense cómo va a aportar todos los requerimientos que ahora ustedes ven que necesita para que el otro cuerpo se desarrolle. Entonces, lógicamente, no va a ser solamente un factor, van a ser muchos factores: los genes defectuosos de su padre, los genes recesivos de la madre, la falta de maduración del cuerpo de su madre. Entonces, todo eso va a confluir y van a producir alteraciones en un niño, aparte de toda la parte emocional, ¿no? Imagínense, o sea, esa niña nunca debió haber podido asimilar qué es lo que le pasó, y enseguida ya tenía un niño, y ese niño creció como hermano, o sea, una confusión total a nivel emocional. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dicen una pregunta. La diferencia entre los niños que nacen con una madre cuando le han preparado antes, porque yo escuchaba al ginecólogo una vez que decía que incluso antes de embarazarse hay que tomar el ácido fólico, porque así preparamos el cuerpo de mejor manera. O sea, ese ácido fólico que tomamos antes del embarazo sí le sirve a la formación del bebé. Por supuesto, o sea, el ácido fólico mejora todo nuestro sistema nervioso periférico, es decir, el sistema nervioso periférico tiene recubiertas, son como cables, digamos, ¿no? Son como cables que transmiten los impulsos del cerebro hasta los órganos efectores como las manos, los pies, y también llevan las reacciones de estos órganos efectores como los brazos, las manos, los pies, la piel, lo que sea, hacia el cerebro. Entonces, todo este cableado está recubierto, ¿sí? Está recubierto por capas,
y estas capas tienen proteínas, minerales, vitaminas, y dentro de estas capas está el ácido fólico transformado, ¿no? Ya no como ácido fólico en sí, sino como capas de proteínas, y estas capas de proteínas hacen que las transmisiones nerviosas entre células y células sea más efectiva y que protejan la integridad del sistema nervioso. Se ha visto en estudios, por ejemplo, que la falta de estas capas proteicas a nivel del sistema nervioso pueden producir deficiencias intelectuales, ¿no? Y síndromes muy específicos por falta de esta transmisión de estas capitas de minerales o de vitaminas que hacen que la transmisión de los impulsos nerviosos sea deficiente, y esa deficiencia se expresa en las personas como incapacidad intelectual o retrasos mentales o algún tipo de alteraciones visualizadas como síndromes, ¿no? Síndromes de neurotransmisión, de alteración en los neurotransmisores. Entonces, el ácido fólico está distribuido así en nuestro organismo, ¿no? En el sistema nervioso, en reservas en el organismo. Y no solamente el ácido fólico, tendríamos que preparar también nuestro útero, asegurándonos de que no esté, por ejemplo, con infecciones, de que no tengamos infecciones vaginales, porque al tener infecciones vaginales entrarían en nuestro útero, habría la probabilidad de que ingrese en el útero, de no tener, por ejemplo, miomas intrauterinos, porque podrían estropear la implantación del embrión, del feto o de la placenta, de ver cómo están nuestros niveles de sanguíneos, nuestras células blancas, nuestras células rojas, las plaquetas. Tendríamos que tener un análisis, incluso tendríamos que saber cómo estamos nosotros emocionalmente para tener un embarazo, porque es indispensable que tengamos periodos de tranquilidad para podernos embarazar. Entonces, miren, todo lo que podamos hacer antes del embarazo va a determinar que tengamos un mejor embarazo y un mejor producto. Todo lo que hagamos antes, e incluso yo les decía, ahora tendríamos que hacer un mapa genético para saber qué probabilidad de enfermedades al juntarme con la otra persona voy a tener de transmitir a mi hijo, y eso sería una conciencia, una responsabilidad que deberíamos adquirir todos para no tener hijos con deficiencias extremas ni con enfermedades tan graves, porque eso va a afectar definitivamente nuestra vida, nuestra economía, nuestra producción, y también va a afectar la existencia de otra persona, ¿no? Ahora que la genética está tan avanzada, entonces todo lo que podamos hacer antes del embarazo va a estar bien hecho para tener un mejor desarrollo fetal. Pero sobre todo, si el ácido fólico es determinante por la formación del sistema nervioso. Es lo básico y lo que nunca tomamos en cuenta. ¿Algo más? No, Licen, gracias. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo los chicos no tienen ninguna inquietud con relación a estos cambios? Perdón, hice otra pregunta. A ver. ¿El ácido fólico también influye en las estrías que se hace a las madres porque eso va directamente a la piel de la mamá, o solamente es la humectación? Ya, las estrías de la madre, la piel de la madre en general durante el embarazo se puede resecar un poco por la producción hormonal, por la deshidratación, y a nivel del abdomen lo que sucede es una ruptura de las fibras musculares, como les dije, una dehiscencia de las fibras musculares, porque el abdomen tiene que ir creciendo. Primero hay una ruptura de la parte adiposa, es decir, de la grasa a nivel del abdomen, luego de las fibras finitas de los músculos, por una resequedad, por una deshidratación, como que la piel se vuelve más reseca. Entonces, siempre a la mujer, para evitar que estas estrías sean demasiado profundas o demasiado notorias,
hay que indicarle desde el primer día que sepa que está embarazada, hay que lubricar esa piel con cualquier tipo de crema. Lo importante es que esa crema tenga vitamina E. La vitamina E nos ayuda, nos favorece la piel, le hidrata de mejor manera. Entonces hay que decirle, señora, póngase 4, 3, 5 veces al día crema, aunque no tenga este momento pancita, porque el problema es que cuando ya tenemos la barriga ya grande, ese rato queremos hidratar y ese rato no va a suceder porque ya se ha producido la ruptura de las fibras musculares y por eso se producen las estrías, que son líneas, cicatrices de esa ruptura, producto de esa ruptura. Entonces a la madre siempre hay que decirle, antes de que aparezca la barriga, en el abdomen y en los pechos, debemos lubricarlos, ¿no? Lubricarlos con crema, 3 veces de mañana, al mediodía, en la noche, lubricar para que esa piel esté bastante lubricada y pueda extenderse con facilidad, ¿no? De eso se trata la lubricación, de no ponerle jabones que resequen la piel, sino más bien que la hidrate. Y esto va acompañado también de la alimentación, una buena alimentación, un aporte adecuado de agua y ejercicio también, ¿sí? Durante el embarazo hay que hacer ejercicio, no ejercicios extremos, ejercicios pasivos, caminatas, que ayuden al músculo a sostenerse y a tener tonalidad para que se pueda hacer más elástico, pero sobre todo la hidratación, pero desde los primeros meses. Ya cuando ya está la barriga afuera y ya está producida la ruptura, ya no se hace nada. Y tampoco después del embarazo, ¿no? O sea, le venden miles de productos mágicos para quitar las estrías. El color de pronto de la estría puede disminuir y puede apaciguarse, pero la estría quedó, o sea, el músculo quedó roto para siempre. No hay una recuperación y por eso son las estrías, ¿no? Muchas mujeres sí han tenido muy buena hidratación, no les sale nada de estrías, no tienen nada de estrías, ¿no? Pero también hay un factor genético, de acuerdo al tipo de piel. Generalmente las pieles blancas tienden a ser más resecas, a tener menos tejido adiposo, se hacen más pergaminosas como papel pergamino y esas se rompen con mayor facilidad. Las pieles trigueñas y las pieles morenas tenemos más colágeno, ¿sí? Más colágeno, más elasticidad y nos hidratamos mejor, entonces por eso hay menos presencia de estrías. Hay que también tener en cuenta el tipo de piel y dar las recomendaciones adecuadas de acuerdo al tipo de piel. Pero en general, la hidratación desde el primer momento del embarazo es fundamental. La hidratación local y la hidratación a través de tomar líquido. Dicen, yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué de cierto, o de bueno o de malo hay entre ciertos rituales que se hacen en casa o se hacían, ¿no? Bueno, hasta cuando yo di a luz a mi último hijo. Eso después del embarazo, saben decir que les encaderan, no sé cómo, les fajan, les ponen unas sábanas que tienen que estar como cuántas horas ahí presionadas. Eso no sé, o sea, mi pregunta es si es bueno o en qué afecta o no, la verdad. Ya. Bueno, ya hemos visto que dentro de la práctica de la salud debemos ahora considerar y de acuerdo al esquema que tenemos, a nuestro modelo de atención en el Ecuador, tenemos que tener en cuenta todas las prácticas ancestrales y las prácticas culturales de nuestro paciente, siempre y cuando esas prácticas no afecten la salud de las personas, ¿no? Con relación al encadenamiento, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que hay la producción nuevamente de la relaxina, ¿no es cierto? La relaxina, la hormona que relaja las articulaciones con la finalidad de que sobre todo la articulación lumbar, sacra lumbar, se pueda abrir, producir la dehiscencia, es decir, la abertura de las caderas, que en realidad es la dehiscencia, es decir, la abertura, la separación de las articulaciones del sacro con la cadera para permitir el paso del niño, de la cabeza del niño, es decir, se abre el canal de parto. Y por eso es que una mujer después de un embarazo tiene las caderas más amplias, ¿no? Porque se
se abrieron las caderas y usted ve a una chica y dice, ah, ya ella ya es una madre porque ya tiene las caderas diferentes, ¿sí? Porque se le abrieron las caderas, esa es la dehiscencia. Entonces, la creencia está en relación a esta práctica, ¿sí? A que si yo le envuelvo nuevamente, le voy a producir la colocación de las caderas en su sitio. Eso es lo que va a suceder en definitiva, ¿no? Normalmente sucede eso sin necesidad de ponernos todo el vendaje, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, si fuera solamente hueso no habría inconveniente de inmovilizar, digamos, y tratar de poner la cadera nuevamente en su sitio y que la mujer, la práctica era para que la mujer no quede muy caderona, ¿no es cierto? No quede muy abierta las caderas. Pero el problema es que al encaderar, nosotros estamos cortando el flujo sanguíneo, ¿no? Y estamos produciendo problemas de transmisión circulatoria. Por lo tanto, si nosotros encaderamos a la mujer demasiado fuerte, el retorno venoso va a ser más lento, ¿sí? Y se pueden producir complicaciones como las varices. Entonces, la mujer puede desarrollar varices a nivel de los miembros inferiores, varices a nivel de la zona pélvica, ¿sí? O de la vagina. Entonces, esas son las complicaciones. De ahí el hecho de que se encadere, o sea, tiene una relación de volver a los huesos al sitio, ¿no? Pero con encaderamiento, sin encaderamiento, los huesos a los 42 días van a volver a encajarse, van a volver a fusionarse y se van a quedar ahí, ¿no? Sin embargo, ya no va a ser nunca, jamás, nunca en la vida, la misma cadera que usted tenía antes cuando era jovencita, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, si es su costumbre, es su tradición, tenga periodos de encaderamiento, pero ábralos, ¿no? Por ejemplo, encadérese de 8 a 12 del día, luego abra, produzca un retorno venoso, haga un poco de movimiento y en la tarde póngase otras 2 horitas, ¿no? Para que incluso el abdomen se vaya metiendo y no se quede suelto en los músculos. Pero todo depende también del ejercicio que hagamos. Y con sí, Licen, perdón. sí, porque a mí, a ver, Sí. siga. No, sigue nomás, dime nomás. O sea, yo hablaba en lo personal porque yo, a ver, aguanté creo que como unas 2 horas de eso exagerado. Creo que me apretaron mucho, así como usted dice, a lo mejor mi circulación empezó a cortarse, entonces ya no aguanté. Pero sí dejó secuelas, digo yo, dejó secuelas porque me acuerdo que cuando me acostaba en algo plano, se sentía clarito que la cadera como que no estaba bien encajada. Entonces yo por eso decía, a lo mejor sí sirve, pero yo no cumplí con eso, o a lo mejor, o me hicieron muy duro, no sé, pero como les digo, sí se sentía esa desigualdad, o sea que no me dolía mucho, pero sí sentía la incomodidad. Eso era. Sí, es hasta que los huesos a los 42 días vuelvan a fusionarse y vuelvan a tener su posición normal, ¿no? Lo que sí está totalmente vetado es el encaderamiento en las personas que hayan tenido cesárea, ¿no? Porque así hay una relación científica bien concreta, porque si nosotros le encaderamos, le apretamos, definitivamente el flujo sanguíneo se va a alterar, se va a cortar y la sangre no va a llegar adecuadamente a la herida y esa herida no se va a cerrar. Si ustedes saben que en una herida, para que se produzca el cierre, tiene que haber una circulación sanguínea adecuada para que se empiece a producir la granulocitosis y luego el crecimiento del tejido. Cuando hay cesárea y usted le encadera, está cortando la circulación, y ahí sí, esa herida no se va a cerrar y lo que vamos a tener es una infección, a infectar la herida y a producir una dehiscencia de los bordes de la herida, es decir, una abertura de los bordes de la herida, y eso va a requerir nuevamente de iridar, cortar los bordes y volver a coser. Entonces, en mujeres por cesárea, nada de encaderamientos, eso sí, nada. Listo, le dicen gracias. Ya, mija. ¿Algo más? ¿No? Bueno, se salvaron de las preguntas. Vamos a dar por terminada la clase.
Voy a revisar ya ahora todos sus comentarios con respecto a los cambios que sufrimos, las recomendaciones que ustedes darían. Vayan formando ya su pensamiento como profesionales de la salud. Lo que yo le voy a decir a la señora, en qué forma le voy a educar con relación a todo lo que yo ya estoy conociendo, ¿no? No volver a leerme y decirle en forma tan difícil a la mujer, sino explicarle en forma adecuada. Ustedes ya tienen los instrumentos, por eso les decía, enfermería es bonito porque desde lo que ya la primera clase yo ya tengo la oportunidad de ir a educar a las otras personas. Tengo primas, tengo tías, tengo vecinas a las cuales les puedo ir ya educando e instruyendo con relación a estas cosas. Entonces, aprovechen la oportunidad que se encuentren con cualquier mujer embarazada para darle a conocer estos tips, estas cosas, y que sepan enfrentar adecuadamente sus embarazos, ¿no? Entonces nos estamos viendo. Les voy a subir el video, la grabación de esta clase para aquellas personas que no han podido conectarse por alguna u otra circunstancia.